Nimrod, Génesis capítulo 10, todavía no lo lean, fue bisnieto de Noé. Eso significa que si hacemos eco del estribillo de que el hijo empezó a arruinar lo que el padre hizo, el nieto lo arruinó más y el bisnieto lo destruyó total, se cumple en esta historia. ¿Por qué? Por todo lo que están a punto de ver. Ahora sí, abran Génesis capítulo 10 y veamos algunos versos. Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Algunos dicen que Sem y sus descendientes, que son obviamente los semitas, son los judíos. Dicen que los descendientes de Cam, que no necesariamente son los camitas, no sé cómo se les llama, son los que habitaron África, y que Jafet y sus descendientes habitaron Europa. Por supuesto, no es evidencia bíblica, es extra bíblica, pero no está de más comentarla y decir que estos son los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y dice los hijos, ahora vayan al versículo 6. Los hijos de Cam, y menciono nada más a Cam porque es el que está en nuestro asunto de estudio. Sus hijos fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Versículo 8. Y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod. Es decir, este es el bisnieto de Noé. Así es que es una segunda, tercera, cuarta generación. Y este Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Algunas versiones le llaman el primer emperador y otras le llaman el primer dictador. Lo que es totalmente cierto es que este fue el primero en gobernar el mundo conocido. Todo estaba bajo su control, bajo sus manos. La mamá de este se llamó Semiramis, quien la historia secular también reza que tiempo después, en una relación incestuosa, concibieron a Tamuz y lo declararon un dios bebé. Y Semiramis fue la primera llamada reina del cielo. Digo la primera porque después de ella han habido varias en la historia. De hecho, ese título aparece en esta historia, que no lo vamos a leer porque nomás quiero darles el contexto. ¿Para qué? Para la comparación que vamos a hacer. ¿Cuál comparación? Diré 3 puntos entre el abuelo y el bisnieto. O sería el bisabuelo y el bisnieto. Sí, sé que ustedes me van a decir, oiga, ¿le parece justo hacer una comparación entre 4 generaciones? Yo diría que en este contexto sí, porque la longevidad era muchísimo mayor a la actual. Es decir, en mi caso, en mi familia, algunos han conocido no solo al bisabuelo, sino al tatarabuelo. En aquel entonces eso era mucho más común. Como común era decir hijo de Abraham, aunque en realidad era el tataranieto de Abraham. ¿Por qué se hacía referencia a Abraham? Porque era el patriarca
de mayor renombre espiritual y en algunos casos también de mayor renombre en cualquier área de la vida. Noé era eso. ¿Y cómo no iba a ser eso si la humanidad había sido desolada? Habían enfrentado el juicio por su terrible perversión, por su pecado. Entonces es como empezar la historia de nuevo, y se empieza con Noé. Ahora, la historia toma un giro distinto con Nimrod, y por ello es que hay que hacer una comparación. 3 puntos. El primero, digo, Noé construyó un arca. Nimrod construyó una torre. Por eso la torre, el arca y la torre. Sigo haciendo la comparación. Punto 2. Noé, al construir el arca, mantiene su familia a salvo. Nimrod, al construir la torre, provoca la división y la dispersión de la humanidad. Eso significa que lejos de mantener la familia a salvo, prácticamente desencadenó desolación. Y tercero, Noé protegió a su familia de la perversión del pecado. Nimrod abrió las puertas a pecar sin miedo alguno. Así que digo, válido es que se haga la comparación entre el arca y la torre. Ahora, yendo un poco más a la exhortación que quiero aplicar a mi propia vida, y que quizás algunos, bueno sería que se sumaran, de forma retórica digo, todos tenemos la posibilidad de construir o un arca o una torre. Todos debemos de tomar una decisión. O qué estamos construyendo o qué queremos construir. Con la advertencia: si finalmente nos volvemos artífices de una arca, sabemos que eso trae como resultado mantener nuestra familia a salvo. Sumado a eso, proteger a nuestra familia y desde luego alejarla del pecado. Si en contraste optamos por construir una torre, sabemos bien que vamos a hundir a nuestra familia y la vamos a desencadenar en un abismo de pecaminosidad. Sí, ya sé que en este punto todos vamos a decir, pues claro está que lo que quisiéramos es construir un arca, de acuerdo, pero hay que revisar detalles para que construyamos un arca y no una torre. ¿Qué detalles? Bueno, revisemos. La historia bíblica advierte que Nimrod es un tipo del anticristo. No solo es el primer dictador, no solo es el primer emperador, no solo es el primero en gobernar al mundo registrado o conocido, sino que también es el primero que representa al anticristo o al espíritu del anticristo. Entonces, el construir una torre, pues es como el instrumento de generación, es lo que representa lo contrario al arca. Y por ello es que debemos prestar doble o triple atención a esa torre. Es que todos sabemos que para empezar una construcción se requieren planos. Y no vaya usted a sugerir
que porque esto es en la antigüedad, ellos no tenían diseños y no hacían los planos. Por supuesto que sí, hay suficiente evidencia. Y esas construcciones que aún hoy día se mantienen, gritan de tecnología. Quizás mejor que la actual. En fin, qué curiosidad sería o qué fascinante sería ver los planos de la pirámide de Babel o de la torre de Babel. Lo que sí hemos visto es que la Biblia dice el título de esta torre. La mayor parte de edificaciones, especialmente como estas, es decir, majestuosas, no comunes, han llevado un título, como la Torre de la Democracia, como la Torre Eiffel y otros cientos. Bueno, esta también tiene su título, y el título traducido a nuestro español es la Puerta de los Dioses, la Torre de Babel. En planos, la Torre de Dios era altísima, Por eso le digo que qué fascinante sería poder ver los planos, porque la idea de Nimrod, el que la subsidió, el que la promovió y quizás que la construyó, su objetivo, el plan, no era ser como Dios, era protegerse de Dios. Es que, oiga, el bisnieto sabía toda la historia del bisabuelo. Si hoy día usted y yo, miles de años ya pasaron, cuando el arco iris se dibuja en el horizonte, sabemos bien que Dios destruyó la tierra con un diluvio y que con ese arco también prometió que no lo volvería a hacer por misericordia. Nosotros, después de miles de años, ¿pueden imaginarse cuán fresca estaba esa idea en el bisnieto? Lo sabía a plenitud, igual que toda esa generación, lo que recientemente Dios había hecho con Noé. Así que si ellos deciden hacer una torre, es para decirle a Dios en abierta rebelión: mire, nosotros no confiamos en su palabra. Si usted ya destruyó una vez la tierra, pues lo puede volver a hacer. Así que queremos protegernos de otro acto parecido. Y a lo mejor logramos llegar hasta donde usted está. Porque quién sabe la altura que se les ocurrió en el diseño. Escuché a alguien decir que Dios confundió a la humanidad para que no siguieran construyendo esa torre y que no llegaran hasta el cielo. Y yo digo, no, matemática y físicamente hablando sería imposible por todo lo que significa la altitud, el oxígeno y esos detalles. La torre fue detenida por misericordia. Es que de no ser detenida, otro juicio parecido al del diluvio se habría desencadenado. De ahí que nuestro Señor les confunde la manera en cómo hablan, para que ellos, en lugar de centralizarse, repoblaran la tierra, que fue lo que se les encomendó. Pero ellos querían rebelarse, y querían rebelarse porque estaban siguiendo al dictador, estaban siguiendo al nuevo emperador, que por cierto, Nimrod, traducido a nuestro español, es un hombre valiente, poderoso. En algunas versiones dice poderoso cazador. Bien, la torre entonces
era una muestra de que no necesitan a Dios. Y como no necesitan a Dios, pueden hacer sus vidas como ustedes quieran, como si Dios no existe. Si no construyen un arca, construyamos una torre. Mi hijo les explicó al principio que el tema de esta vigilia iba alrededor de la familia. Y es que hemos estado pensando en la familia porque nos hemos acercado, bueno, él siempre ha estado cerca del colegio. Quien se ha acercado últimamente soy yo. Y el estar cerca del colegio me ha empujado también a estar cerca de el sufrimiento de algunas familias. Y cómo algunas familias se destruyen. Y cómo dos inútiles pastores arden en deseos de querer ayudar. Al pensar de esa forma en el colegio, también pensamos en la iglesia. Y quizá alguno de ustedes pensó cuando Talo dijo que le recomendaba a algunos chicos en Patmos: alejate de tu papá, alejate de tu mamá. Alguno puede en este punto pensar: vamos, Talo, dijiste una frase sin coherencia, porque ¿cómo puede alguien recomendar a un hijo alejarse del papá? Bueno, ahora yo como papá les voy a extender lo que Talo quería decir. Es que tanto en el colegio como en Patmos nos hemos sentido frustrados al darnos cuenta de que hay 1 o 5 chicos que están intentando crecer tomados de la mano del Señor, pero sus papás estorban dicho crecimiento. Sus papás son el obstáculo. Ustedes dirán: no, pastor, no puede ser. ¿Qué papá va a querer eso para sus hijos? No, ninguno, ni usted ni yo. No es una frase incoherente la que él dijo y ahora yo repito. Es más bien que nosotros como papás, intentando hacer bien, hemos construido una torre y no un arca. Estamos construyendo una torre que lleva a nuestros hijos por un camino desviado, en lugar de construir para ellos un arca que los acerque a Dios. No creo que haya sido nuestra intención. Tal vez nuestra ignorancia, tal vez nuestra pasión por hacer las cosas mejor que lo que nosotros vivimos cuando éramos hijos. Tal vez nuestra rebelión directa contra Dios, sin darnos cuenta, nos está llevando a la torre en lugar de al arca. Ya no voy a seguir siendo retórico, ahora voy a poner ejemplos puntuales a qué nos referimos mi hijo y yo con esto de la torre. Estábamos tristes. Ambos en la conversación pusimos cara de verdad. Hay 2 chicos, una niña y un niño. Están en 9º grado. Traían una vida difícil, los papás se separaron, problemas financieros, son 2 hogares diferentes.
el chico introvertido, huraño, y yo supongo consecuencia del maltrato que ha sufrido, porque parece que el papá les propinó violencia intrafamiliar. La niña es todo lo contrario, en otro hogar, no el mismo. La niña es extrovertida, manipuladora, controladora y de un temperamento fuerte. Después descubrimos, yo le empecé a preguntar a mi hijo sobre detalles y le dije, bueno, seguramente está en un matriarcado. Y en efecto, la abuela fue abandonada por su esposo, la mamá se divorció muy joven, se volvió a acompañar, y este otro hombre pues ha querido maltratar a la niña, no abuso sexual, sino maltrato. Y ella, con un carácter fuerte, se ha defendido. Bueno, así llegaron a contacto con mi hijo espiritual. Y él, en su corazón de pastor, intentó ministrarles, y Dios en su gracia los hizo amigos a los tres. Y los dos chicos han empezado a crecer, memorizan versículos de la Biblia, han empezado a sonreír, de vez en cuando han venido a Icon, se suman a las actividades espirituales que tal lo promueve, y uno de ellos incluso entró al equipo de voleibol y se le vio su desarrollo. No digo su desarrollo físico, digo su desarrollo emocional, para bien. Bueno, resulta que a la niña se la quieren llevar para otro colegio, porque quieren los papás que saque una especialidad. Y el chico se lo quieren llevar porque la familia les ha ofrecido no sé qué mejorías económicas, no sé si en San Miguel o en dónde. Entonces, Talo y yo frustrados, si no fuéramos pastores, creo que ambos nos hubiéramos sumado y hubiéramos ido a las casas de estos niños y les hubiéramos dicho a los papás: ¿qué están haciendo? Están construyendo una torre. Creen que con tecnología, con colegios caros, con más dinero, sus hijos van a entrar al arca. No se dan cuenta que lo que sus hijos más necesitaban, más ansiaban, era la gracia y el consuelo del Espíritu Santo que ahora están recibiendo. Y sí, ya sabemos que lo pueden recibir en cualquier rincón del mundo, pero Dios hoy por hoy está usando este medio para que ellos empiecen a crecer. Pero usted, creyendo que su hijo sea una lumbrera, lo está exponiendo a la torre. Y parece que este mismo ejemplo que acabo de citar se replica en muchas áreas de nuestras vidas. No solo con nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras amistades y todo lo que hacemos. Al llevárselo a otro, y claro que, y no sé si el chico o es la chica la que le han ofrecido mejorías en su economía. Por supuesto que en ese departamento en donde está el tío no sé qué, el tío abuelo, tío algo, pues ya le está esperando un carro, le está esperando ventajas económicas,
y todo lo que cualquier joven anhela y lo seduce. Pero usted y yo, que ya somos adultos y papás, sabemos que eso es construir una torre, no un arca. Y que al final del camino ellos van a encontrar destrucción. Pero pareciera que nosotros no abrimos nuestro entendimiento a que no solo nuestros hijos, nosotros los adultos, todos, lo que más necesitamos es cobijarnos bajo la gracia de Dios. Porque no importa nuestra edad, todos pasamos pruebas. Aquí viene entonces la pregunta, que quién es el que está educando a la familia hoy por hoy. En aquel entonces, véanlo en este contexto, la torre era la que educaba al mundo conocido. Ese era el nuevo orden mundial. Y todos hoy día sabemos de que este mundo, la globalización, nos está llevando, ya no sigilosamente, sino abruptamente, hacia un nuevo orden mundial. En aquel entonces se llamó Nimrod. No sabemos cómo se va a llamar el anticristo, pero que nos está empujando hacia ahí. Y saben, esto no es profecía bíblica, es mi sospecha. Creo que la herramienta, la torre que el anticristo va a usar para, que ya está usando, para educar, para influir y para crear ese nuevo orden mundial, es Internet. Si alguien piensa que yo exagero y que voy a salir con lo de las redes sociales o algo parecido, estuve leyendo esta semana que ya las redes sociales ya es un tema obsoleto. Mire la ironía, yo todavía no puedo usarlas y ya es obsoleto. Y no lo digo en broma, yo me meto a Facebook nada más para el programa de la iglesia. Todo lo demás, a cada rato toco cosas que no debo y mi esposa o mis hijos tienen que estarlos corrigiendo. Y pensar que para mí eso es moderno, y ahora leo de que ya es obsoleto, porque les cuento lo que está a la esquina, es el metaverso. ¿Oyeron hablar de eso? No, ¿verdad? Yo tampoco. Les voy a contar lo que es el metaverso, que yo todavía no termino de creerlo. Es una nueva realidad digital, es un mundo virtual, en donde usted o yo, como usuarios del metaverso, podemos interactuar en un mundo digital, virtual. ¿Cómo puedo interactuar? Asústese. Yo tomo un avatar. En ese mundo no soy yo, sino que elijo un avatar. Y llame por avatar lo que usted quiera. Ahí usted puede ser león, cariñosito o cualquier otra cosa. Pero asústese un poco más. Su avatar puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser transexual. Ahí usted puede ser rubio, puede ser alto, bajo, puede usar tacón alto. Y entenderán que no estoy hablando de las mujeres. Y en ese mundo virtual, usted puede hacer negocios, trabajo, ocio, diversión, sexo. Se le llama la sociedad del futuro. Mientras yo leía todo eso, yo me estaba riendo conmigo mismo y me decía, ¿qué tan viejo estás, Carlos? Todo esto es una broma. No, oigan esto. Ya se compran, ya hay bienes y raíces en el metaverso. Millones se están moviendo.
O sea, ya están comprando tierra dentro del mundo virtual. Si ustedes quieren leer más de eso, no piensen que es una revista o algo amarillista. Es información de Wikipedia. Y el mismo documento dice que para desgracia de esta humanidad, todo esto está provocando adicción, ciberdelincuencia, problemas de salud mental, acoso virtual y lo más grave, dice, los jóvenes están perdiendo la conexión con la realidad de este mundo. ¿Y saben quién les ha comprado el equipo a toda la juventud para interactuar con ese mundo? Usted y yo como papás. Usted y yo. Usted y yo les hemos dado la torre, no el arca. No, yo no les estoy acusando y tampoco mi hijo quiso sugerir eso. Estamos ambos diciéndoles que probablemente sin darnos cuenta estamos llevando a nuestros hijos a una torre de destrucción en lugar de mostrarles el arca. En este punto yo me pregunto si bien haríamos todos los papás de retroceder el tiempo y tomar la decisión que de aquí en adelante no les vamos a dar a nuestros hijos nada que no nos dieron a nosotros. Porque usted y yo, por milagro de Dios, hemos salido bien librados y logramos entrar al arca, pero ellos todavía no. Ellos quizá finalmente terminen en una torre. ¿Saben? Ricardo, no sé si está por aquí, uno de los chicos que dirige Patmos, bueno, no es muy chico, tiene 30 años ya. ¿Estás aquí? No, ya se durmió. Me dijo el otro día: hey pastor, Patmos termina en noviembre, me dijo. ¿Por qué no hacemos un campamento de verano? ¿De qué hablas, Ricardo? Pastor, exactamente como los campamentos de verano que se hacen en Estados Unidos y que todos los chicos quieren ir, porque ahí hay deporte, porque ahí hay fogatas, porque ahí hay alpinismo, porque hay enseñanza. Tenemos aquí la casa de Patmos en los últimos días de diciembre o en los últimos días de noviembre. Yo le dije: me parece una idea fabulosa. Solo te tengo una pregunta, le dije. ¿Crees que los jóvenes de hoy día están interesados en eso? Están embelesados, están anonadados, están embriagados, están hipnotizados por ese aparatito celular, desde que amanece hasta que anochece. No creo que les interese. Me dijo él y me gustó. Ese es nuestro desafío, conseguir que les interese. Luego fue mi otra pregunta: ¿y cómo vas a hacer para que a los papás les interese? Sonrió. No, ese es su problema, me dijo. Si los papás, no ustedes, otros, piensan que entrar al arca es anticuado, religioso, pérdida de tiempo, urge que se vayan para la universidad. Quisiera decirles a todos esos papás y mamás que insinúan que urgen que sus hijos vayan a la universidad: vayan conmigo un día a la universidad
y les voy a mostrar Sodoma y Gomorra en su máxima expresión. Tal vez se asusta, tal vez se da cuenta. Si no me creen a mí, pregúntenle a los chicos. Lo mismo sucede con los puestos de trabajo. Es Sodoma y Gomorra. Yo no sé si me pasó solo a mí, pero voy a poner el ejemplo. Yo entré a la Universidad Nacional en el 86. No, me gradué en el 86, entré en el 87. ¿Sabe que todo el año 87 yo no fui a clases? Las pasé las materias, pero no fui. Me va a decir, ¿y por qué? Porque cuando yo entré a esa aula magna en donde estaba Matemática 1 y el catedrático dijo: a mí no me importa quién es usted, yo no paso lista, aquí tengo 400 alumnos y lo que me han dicho es que debo aplazar 390. Si quiere venga, si quiere no venga. No volví a ir. Este es el paraíso, dije yo. ¿Por qué? Porque en el colegio donde yo estudiaba me pasaban lista todos los días. Bautista, presente. Y me revisaban la forma en que vestía, si estábamos barbados, el corte del cabello, los calcetines, todo. Y ahí no me revisaban nada. Era el paraíso. Eso fue hace 30 años o 35, del 86 para acá. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 36. Me ven así como que viejo el pastor. Bueno, me pregunto, y pregúntense conmigo, ¿cómo será hoy? Si en entonces era un paraíso, ¿cómo será hoy? Y ahí va su niña de 17 años a quien usted ha cuidado como una princesita. Ahí va. Pero usted dice que ir a un campamento, que ir a Patmos, que ir a un colegio. ¡No! Es perder tiempo. Mi niña tiene que apurarse para ir a la NASA. Bueno. Ya no tengo tiempo. ¿Han oído sobre la vez pasada les platiqué sobre la generación de cristal? Sí saben de eso, ¿no? Creo que hoy por hoy son los chicos adolescentes y los jóvenes. Ya no es millennials, ya no es ni siquiera la generación Z, sino que creo que es la generación de cristal. Entonces yo pregunté que ¿por qué le pusieron de cristal? ¿Ustedes qué piensan? Sí, porque se quiebran fácilmente. Nuestras familias se están desmoronando y se están quebrando fácilmente. Porque claro está que aunque usted y yo como papás seamos de otra generación, si nuestros hijos hacen su vida pedazos, la nuestra también está hecha pedazos. Y yo me pregunté, ¿será que habrá algún estudio puntual del por qué los jóvenes están yendo a esa generación de cristal? ¿O qué los ha empujado hasta ahí? Y sí, encontré 4 cosas que están relacionados con esto. Lo primero, dice ese artículo, las amistades. Dice que esa generación es débil, fácilmente resquebrajable, porque todo su entorno es débil y resquebrajable. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos en Nimrod. ¿Cómo creen que era físicamente? Un fortachón, ¿no? Alto, quizá unos 1,90,
hiperactivo, una voz ronca, muy varonil. ¿Y qué creen que pasaba haciendo en su tiempo libre todos los días? Según la descripción bíblica, cazando con Z, o sea, cazando animalitos. Bueno, ¿de quién cree que se hacía acompañar Nimrod? De los débiles, ¿verdad? De los que no les gusta el ejercicio, de los que se quieren levantar a las 11 de la mañana, de los... ¿Verdad que de ellos? No. Un diestro cazador quiere estar con otro diestro cazador. ¿Por qué? Porque un descuido puede significar la vida. Así es que lo más sensato es que si me voy de cacería, me quiero hacer acompañar de otro que me puede cuidar la espalda. Bueno, ahora lo mismo sucedía en aquella generación en que montaban caballos y que tenían actividades parecidas. Bueno, pero ¿cuáles las actividades de la juventud y los jóvenes de hoy? Expertos en videojuegos y en fiestas. De hecho, yo les quiero decir aquí a todos los jóvenes, ¿cómo es posible que ustedes pasen en un videojuego 1 hora? ¡Qué desperdicio de tiempo! Y sus papás pagándoles esa basura y comprándoles el mejor ordenador para que usted mueva bien los dedos. Increíble, inútiles. Vayan a la calle, agarren una pelota de fútbol a ver si saben qué hacer con ella. Aviéntense en un hoyo. No así crecimos nosotros. ¿Cuál cancha engramada? Si era con piedras. Taco, ¿cuál taco? ¿Cómo le decíamos? Chuña. Usted vea la mayor parte de hombres que tienen las uñas negras adelante. No es porque tienen el hongo ese del pie de atleta. Es por todos los golpes que le dieron a las piedras pensando que eran pelotas. Pero hay videojuegos que valen una fortuna. Son las amistades. Y si les hablamos de que hagan amistades en Cristo, en la iglesia, en grupos de cristianos, los papás los mandan a la torre. No, vos debes estar en un colegio de renombre. Vos debes estar desarrollando todo el potencial económico que vas a generar para esta familia, porque seguramente con vos nos volvemos ricos. Si tan solo tuvieran amistades cristianas genuinas, que les hablaran de leer un libro cristiano, que les hablaran de ir a una vigilia, a un campamento cristiano, de hacer deporte, de desarrollar un poco de matemáticas, de desarrollar la personalidad, de ser puros sexualmente. No, en la torre no enseñan nada de eso. En la torre es sálvese quien pueda. En la torre lo que está es el metaverso. Bueno, ya no tengo tiempo para las otras. Vengan al culto el domingo. O sigo, ¿cómo es vigilia? Sí, ya están dormidos varios que van a darse. ¿Saben qué? Hablando de dormir, estoy riéndome porque era el último punto.
Dice que otro de los problemas de esta nueva generación, de la generación rompible, es que han confundido el dormir. Es que sabemos científicamente que dormir 8 horas es lo saludable, lo correcto, lo recomendable, si no, no operamos bien. Entonces dice ese artículo de que esta generación confundió y por eso duermen 12 o 14 o 15 horas. O sea, viven durmiendo, pues. Papás, yo creo que a usted como a mí nos pasa al revés. Que desde X tiempo para acá, los 40 o los 50, por más que queremos dormir, ya no podemos. ¿O solo a mí me pasa? No, ¿verdad? Yo todavía no me levanto con el gallo, que conste. Pero Salomón dice eso. Cuando llegue la época en que te levantas con el canto del gallo. ¿A qué horas canta el gallo, por cierto? ¿A las 4? ¿A las 3? No, hombre, mate ese gallo, hermana. ¡Qué bárbaro! Ese gallo está loco. ¿De dónde se me ocurrió? Perdón. Bueno, el asunto es que ya no podemos dormir lo que quisiéramos. Yo lo intento, yo estoy trabajando para dormir más y me cuesta un mundo. Estoy leyendo sobre la higiene del sueño y otro montón de locuras y esforzando más mi cuerpo. ¿Sabe por qué? Es que me dijo un anciano sabio predicador. Carlos me dijo, nada productivo sucede en la cama. ¿Querés que suceda algo en tu día? Levántate con el gallo, pero no ese, o un gallo sano. Levántate con el canto del gallo, de madrugada. Empezá tu tiempo en oración, en comunión con el Señor, ejercitate. Ganale horas, minutos al día, decía este anciano predicador. Volvete disciplinado. Y cada vez que termine un día, me insistía él, revisa al final de tu día. Y si al final de tu día no hiciste nada productivo, reprochate, castigate, botaste un sagrado día de tu existencia. Cada día tenés que revisar al final, ¿qué hice hoy productivo? Mi esposa de vez en cuando me regaña y dice que yo llegué ya a los extremos, porque creo que incluso en vacaciones debemos ser productivos. Ella me dijo, amor, relájate, estás de vacaciones. No, hagamos un plan. Pero Dios, qué loco, si es vacación no es planificar. Y a lo mejor ella tiene razón. Pero aún en vacaciones quiero hacer algo productivo. Me acaba de regañar porque estaba buscando cómo hacer ejercicios mañana. Pero no puedo sacar de mi mente que un día sin haber producido algo es un día sagrado que lo perdí. Bueno, usted y yo deberíamos producir espiritualmente. Y por ninguna razón permitir que nuestros hijos entren a la torre. Hay que sacarlos de ahí, meterlos al arca, que se enamoren del Evangelio. La oración, la lectura bíblica, el servir a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado